Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y vengo con un nuevo vídeo de Excel. Les recuerdo que se suscriban a mi canal porque así me ayudan mucho en mi proyecto. Bueno, hoy vamos a hacer una práctica bastante interesante de cómo hacer una aplicación por medio de Excel, una aplicación para el móvil, por ejemplo, para lo que vamos a hacer hoy, que es registrar los gastos diarios de nuestra economía personal o familiar o de casa. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar una aplicación que se llama AppSheet y primero que nada vamos a hacer una hoja de cálculo sencillita donde vamos a hacer una tablita con fecha, tipo, concepto, importe y observaciones, y luego vamos a tener dos listitas de tipo de movimiento y también vamos a tener una listita de conceptos. Conceptos hemos puesto combustible, ocio, coche, los diferentes tipos de gastos que podemos tener en una economía familiar. No sé si se podría poner alguno más. Tenemos combustible, ocio, coche, comida, pues alquiler, etcétera, ¿no? Entonces cada uno pondría aquí los conceptos que más le interesen. Y luego aquí podríamos poner un tipo de ingresos, si por ejemplo un tipo de ingreso sería la nómina, ¿no? El sueldo de nuestro trabajo. Y entonces esto lo vamos a guardar mmm, con un nombre, un fichero, como siempre hacemos normalmente. Y lo que sí vamos a hacer es, en la columna esta de conceptos, vamos a seleccionar pues un rango bastante grande, que no pase de las 100.000 líneas, porque la aplicación esta AppSheet solo nos permite hacer la aplicación para el móvil con hasta 100.000 líneas de la hoja de cálculo. Entonces vamos a ponerla, en este caso como prueba, está bien así, hasta 2527 por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es aplicarle una validación de datos y hacer una lista desplegable. Entonces la lista, vamos a elegir lista aquí en la validación de datos, y en el origen, que es de donde vamos a coger los valores de la lista, le vamos a poner en concepto, le vamos a poner esta lista. Entonces, a partir de este momento, cuando vayamos aquí, vamos a tener una lista donde vamos a elegir el concepto del gasto o del ingreso. Vale, luego en tipo vamos a hacer lo mismo, vamos a coger una gran cantidad de líneas para que nos dé para trabajar con muchos registros. Bueno, cada uno, esto como es una prueba tampoco importa mucho. Entonces después le damos a validación de datos también, creamos una lista y en el origen le vamos a decir que me seleccione estos dos valores, ingreso y gasto. Vale, entonces esto es lo que tenemos que hacer básicamente, y ahora le daríamos a guardar para tener el archivo guardado. Bueno, lo siguiente sería irnos a cualquier navegador y escribir aquí en la barra de direcciones AppSheet, darle a Enter y nos aparece la página donde vamos a configurar la aplicación. Entonces entramos en la página de AppSheet y nos aparece la primera página, la página principal, y tendríamos que darle Start for Free. Esto tiene versiones de pago, pero con la versión gratuita nos permite hacer bastantes cosas. Entonces le damos a Start for Free. Bueno, lo primero que nos va a preguntar es de dónde queremos obtener la hoja de cálculo que hemos creado. Entonces le damos aquí al símbolo de Google Drive y nos va a pedir la cuenta de Google Drive para entrar. Bueno, yo lo he hecho y no he tenido problemas de ningún tipo de momento. Vale, le damos a permitir para que pueda acceder a nuestra cuenta de Google Drive. Bueno, ahora lo que nos pide es si queremos crear la aplicación con nuestros propios datos o con una plantilla que ellos nos proporcionan o con un ejemplo. Entonces le decimos que queremos entrar con nuestros propios datos y pinchamos en esta de la izquierda que pone Start with your own data. Pinchamos ahí. Ahora le tendríamos que poner un nombre. Le vamos a poner contabilidad. ¿Vale? Contabilidad doméstica. Y aquí en donde pone categoría
Elegimos otra porque esto solamente es algo a nivel de su información, pero a nosotros no nos influye de nada. Y le elegimos aquí, pinchamos aquí donde pone Choose Your Data, elige tus datos, y entonces empezamos a entrar. Esto es Google Drive, entonces tendríamos que coger la hoja de cálculo de la cual queremos crear la aplicación. Entonces le damos a Select y ahora tardaría un poco entre que importa la hoja de cálculo y la configura para la aplicación de App Sheet. Esto es muy interesante porque puedes tener una aplicación en tu móvil donde registrar, en este caso, los gastos diarios, pero los gastos y los ingresos, pero también se me ocurre que puede ser bastante interesante para muchos trabajos, empresarios, autónomos, etcétera. Bueno, ya ha cargado la hoja de cálculo en nuestra aplicación, ¿vale? Y fíjense que automáticamente él nos ha incluido una columna más, porque nosotros teníamos la columna fecha, la columna tipo, concepto, importe y observaciones. ¿Vale? Y él nos ha incluido row number, que es, para los que sepan un poco de bases de datos, es la clave principal, que normalmente en las bases de datos siempre hay un campo que identifica al registro como único, que pues si fuéramos personas sería el DNI, o si son facturas sería el número de factura, etcétera. Y simplemente lo que tenemos que poner en donde pone key, dejarlo ahí donde está en row number. Para que nos funcione solo tendríamos que hacer esto. Y luego tenemos que empezar a configurar los campos, que este tipo aparece como enumeración, concepto como enumeración porque son listas desplegables, luego el importe nos lo pone como tipo precio y coge algunas columnas que no tendría que coger, pero simplemente por aquí hay un campo donde pone show y lo que hacemos es que le quitamos la casilla para que no lo... En este, por ejemplo, bueno, este sí lo tiene que salir porque es el tipo. Estos dos, el tipo y el concepto realmente no se tienen que mostrar. Entonces, en la casilla donde pones show, le quitamos la casilla y básicamente no se verían. Vale, entonces esta sería la portada de la aplicación donde nos aparecen los registros que habíamos metido, la nómina, la gasolina, la compra, etcétera. Y luego, para meter uno nuevo, le daríamos a más y empezaríamos a rellenar la fecha, si es un ingreso o un gasto, el concepto y el importe. Y en observaciones, pues le pondríamos lo que quisiéramos. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, DISA, como que un tipo de, es un tipo de gasolinera, una marca de gasolina, lo que sea. Le damos a Save y ya hemos guardado un registro más. Y si le damos aquí a este botoncito, que parece un 1, pues se actualizaría con la hoja de cálculo que tenemos en Google Drive. Con lo cual esto es bastante potente. Automáticamente creo que se actualiza, pero si no le damos aquí al botoncito y ya lo tendríamos actualizado. Y nada más, luego ya sería cuestión de empezar a configurar todo esto porque hay multitud de opciones aquí en la parte esta de UX. Podemos configurar los campos de diferentes formas, podemos hacer informes, dashboards y de todo. Lo que pasa es que hay que meterse ahí a configurar cosas y en este vídeo no tenemos tiempo para tanto. Pero bueno, es bastante interesante. Ahora les mostraré cómo se... Porque claro, todo esto lo guardas en la página web y luego tienes que bajar la aplicación en el móvil, la aplicación buscar App Sheet en el móvil, instalarla y luego, una vez que nos registramos en la aplicación, pues nos aparece lo que es la aplicación esta que hemos creado. Pues nada, muchas gracias y espero que les haya gustado.